proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo, ya no puedo esperar. Te quiero alabar, mi vida hoy yo te la entrego. Muy buenas, estimados televidentes. Nos encontramos nuevamente aquí en el canal. Como siempre decimos, un gusto. Estamos muy agradecidos de estar acá. También de usted, de que nos estén mirando. Así que bueno, vamos a arrancar. Hoy realmente el tiempo apremia. Saben cómo es el tiempo en la televisión. Así que vamos a estar compartiendo un pasaje de la Biblia. Un pasaje, la verdad que es muy importante. Porque vamos a estar hablando de dos cosas muy importantes para el hombre. Que son las siguientes. Primero que nada, en este pasaje de la Biblia, que se encuentra en Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 10. Esto es lo que dice la Biblia, palabra de Dios. La condición del hombre, vamos a estar viendo hoy, y lo que Dios ha hecho, y la obra de Dios. Estas dos cosas que bueno, vamos a hacer que la Biblia hable por sí sola, y nosotros vamos a tratar de hablar lo menos posible, se podría decir. Este pasaje lo vamos a dividir en 4 partes, así, bien sencillo. La primera parte, que va a ser del versículo 1 al 3, dice, no habla de la condición del hombre. O sea, lo que es la persona sin conocer a Dios. Lo que es la persona sin Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es la condición del hombre sin Dios? Ese es el primer punto, son 4 puntos. El segundo punto nos va a hablar de la obra de Dios a nuestro favor. Ahora vamos a ir desarrollando, ¿no? Pero la obra de Dios a favor del hombre. Eso nos va a hablar el punto número 2. El punto número 3, vamos a hacer un poquito más de hincapié en la enseñanza bíblica, le llaman doctrina, o sea, doctrina simplemente es una enseñanza acerca de la salvación. ¿Cómo es que se consigue la salvación? ¿Qué es la salvación? La doctrina de la salvación. Así que también vamos a estar viendo rápidamente la doctrina de la salvación. Y como último punto, lo vamos a estar refiriendo a las personas que ya han sido salvas, que ya están con Dios en su vida. ¿Cómo debe ser su andar? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las personas que han creído y que son hijos de Dios? Así que rápidamente, vamos a empezar por el primer punto, que era nuestra condición sin Dios, la condición del hombre. Y acá la palabra de Dios en Efesios 2, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice así. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Si yo lo veo, ustedes seguramente dicen, ¿qué está diciendo ahí, no? Así que voy a tratar de ser lo más simple posible. Acá el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta, se la escribe a los efesios. Efesio era una antigua civilización que vivía ya en la parte de donde hoy es Grecia. O sea, hay muchos restos, esto hay muchas pruebas, no es que sea un invento, sino que está más que documentado históricamente, que esto es real. Entonces él le escribe a creyente. Y lo que le está diciendo es, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, lo que está diciendo a personas que ya eran creyentes, le dice, Dios fue quien le dio vida a ustedes. Ustedes eran muertos espirituales. Entonces vamos a hacer un poco de hincapié en esta realidad. La Biblia nos habla de que el hombre por naturaleza está alejado de Dios. O sea, el hombre está muerto espiritualmente. ¿Qué significa que está muerto espiritualmente? Significa que está separado de Dios. El hombre, naturalmente, cuando nacemos acá, estamos, se podría decir, separados de Dios. Ahora vamos a decir, ¿pero por qué? Si yo ni siquiera he hecho nada. O sea, ¿cómo es estar separado de Dios? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte.
O sea, el hombre pecador, el pecado es que separa al hombre pecador de un Dios santo. Entonces, ¿dónde comienza esta enseñanza? ¿Dónde viene esta separación del hombre y Dios? Y esto nosotros lo vemos en el primer libro de la Biblia, desde la creación misma, ya en el inicio, fue cuando el hombre pecó, dice la Biblia, y fue destituido de la gloria de Dios, fue separado de la gloria de Dios. Entonces vamos a leer rápidamente, ¿sí? Había un mandato que Dios había dado en el huerto del Edén a Adán, el primer hombre, y dice así. Dios le dijo, Génesis 2, capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué pasó? El hombre comió. ¿Y qué pasó? El hombre murió. O sea, ¿pero cómo que murió? ¿Cayó fulminado ahí muerto? No. Recuerden el concepto bíblico de muerte. Muerte en el concepto bíblico es separación. En el momento que el hombre pecó, quedó separado de Dios. Y nosotros venimos de esa simiente de Adán, el primer hombre, de esa simiente caída. Nosotros traemos heredado en nuestro ADN, se podría decir, el pecado. Y eso usted lo puede observar en un niño. Nosotros a veces vemos, ¿no? Yo acabo de ser padre, y uno ve una belleza, ¿no? Una bebé tan chiquita y dice, qué preciosura, ¿no? Pero sin embargo, la Biblia nos habla claramente que nosotros ya traemos el pecado. En nosotros está el pecado. Entonces es cuestión de tiempo, se podría decir, para que se manifieste. Nosotros vemos a veces unos pequeñitos peleando por un juguete. Entonces decimos, ¿quién le enseñó eso? A ser egoísta, a tener todo para él. No se lo enseñó nadie. Por naturaleza somos pecadores. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Ya viene de nuestro primer padre, Adán, viene en herencia, y hoy llegamos a lo que nosotros vemos. Entonces, nosotros simplemente vemos el reflejo de lo que hay en nosotros. Uno lee el diario, uno ve las noticias, y lo que vemos es asesinatos, robo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vemos? La condición del hombre. La condición del hombre sin Dios. La condición del hombre separada de Dios. La condición del hombre muerto. Espiritualmente hablando, muerto, separado de Dios, sin rumbo, sin saber a dónde ir. Entonces, ahí es que se produce la caída del hombre en el Edén, y dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y vamos a leer otro pasaje también rapidito, simplemente para ir afirmando esta idea, que se encuentra en Romanos 5, y dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y después dice, reinó la muerte desde Adán. Después dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Después más adelante dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Después un poco más adelante dice, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces esto es una verdad cardinal, se podría decir, una verdad pero fundamental en toda la enseñanza bíblica. El hombre es pecador. Y eso creo que nadie puede negarlo. O sea, solamente basta mirar nuestro interior, nuestros deseos, nuestros pensamientos, y solamente acá voy a decir una lista que se encuentra en el libro de Gálatas, que son lo que sale de nosotros. La Biblia lo llama las obras de la carne, o sea, lo que está en la naturaleza del hombre. Miren, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El hombre es pecador, por naturaleza es pecador, está separado de Dios. Y esto, como decimos, es solamente mirarnos a nosotros mismos y nos damos cuenta que somos así. En nuestro interior hay estas cosas: envidia, pleito, ira, borrachera, ¿no? Todas estas cosas, nuestra carne, se podría decir, las anhela. Entonces,
Esto es una verdad cardinal. El hombre está muerto, dice, muerto en sus delitos y pecados. O sea, estamos muertos y por naturaleza actuamos de esta manera. ¿Y qué dice más adelante? Dice siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros cuando, siempre decimos, ¿no? Cuando prendemos la tele, o sea, solo basta apretar un botón y darnos cuenta de esta verdad. Hay una corriente que va contra Dios, la corriente de este mundo. La Biblia dice que hay un camino ancho que conduce a la perdición. Y muchos son los que van por él. Pero dice, angosto es el camino, estrecha la puerta que conduce a la vida. Y pocos son los que la hallan. Entonces, el hombre natural es así. El hombre que no ha conocido a Dios es así. Y todo esto, hay, se puede decir, un camino enorme que van todos en la misma dirección. La corriente de este mundo. La corriente de este mundo va contra Dios. Es impresionante, pero es así. Nosotros vemos que han sacado a Dios de todos lados. O sea, el hombre no quiere a Dios. Y esa es la realidad. Esa es la condición del hombre. Está perdido. ¿Y cuál es el fin que espera el hombre perdido? Este pasaje nos dice que somos hijos de ira por naturaleza, dice. Lo mismo que lo demás. Esto también es un mensaje que es importante y que dice lo siguiente. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. La Biblia también es clara en esto. Miren lo que dice. Dice, en Hebreos 9:27 dice, porque está establecido para todos los hombres que vivan una sola vez, una sola vida. Dice, y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Después de esta vida, todos vamos a ser juzgados. Entonces, ¿qué nos espera a los que hemos andado en pecado? ¿Qué le espera al hombre pecador, alejado de Dios? Le espera la ira de Dios. La ira de Dios. Y usted dice, pero qué malo que es Dios. ¿Cómo va a castigar? Sí, Dios no es malo. Dios es justo. Dios dará a cada uno lo que se merece. Y la ley de Dios dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Así que todos vamos a tener un juicio y vamos a estar frente a Dios. Entonces no tenemos que tomarnos a la ligera la ira de Dios. Acá hay un pasaje muy interesante que se encuentra en Apocalipsis 6, que usted también puede buscarlo en su casa si quiere. Y es interesante, nos habla un poquito de la ira de Dios. Acá dice exactamente, se está desatando el último sello, esto es una profecía. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y miren lo que decían, ¿no? Estas personas que estaban de alguna manera por experimentar la ira de Dios. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Un día va a llegar el día de la ira de Dios, ¿y quién podrá sostenerse frente a él? Una hora puede pasar ahí, esta vida, sin tener en cuenta a Dios, pero un día va a llegar el punto que va a ser juzgado. Y ese punto va a estar parado frente a la ira de Dios. ¿Y quién podrá sostenerse frente a ella? ¿Quién? Usted piénselo, ¿usted tiene a Dios en su vida o anda sin Dios en este mundo? La Biblia dice también que el que anda sin Dios anda sin esperanza. Sin esperanza en este mundo. Usted anda sin esperanza. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Si usted no tiene a Dios en su vida, anda sin esperanza. ¿Siguiendo qué? Yo no sé, póngale el nombre que usted quiere. Pero anda sin esperanza en este mundo. Entonces, esa es la realidad del hombre. El hombre muerto en su pecado. El hombre está muerto, está separado de Dios, no tiene conciencia de Dios. Y también dice que el hombre natural, que es como nacemos, con esa naturaleza caída, dice lo siguiente: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y también otro pasaje rápidamente, dice, entre los que se pierden está descubierto, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Lo que está diciendo acá es que hay un enemigo, que es Satanás, y que de alguna manera cega, o sea, pone como un velo
para que las personas no vean la gloria de Dios, no vean el glorioso evangelio de Cristo, no vean la belleza que hay en Él. Y uno anda preocupado detrás de 1000 cosas, pero lo más importante, que es un encuentro con Dios, no lo ve. Entonces, esta es la condición del hombre. Muerto espiritualmente, su andar demuestra lo que hay en su interior, en todas estas cosas que leíamos, y lo que espera es la ira de Dios. Hay un día de juicio y al hombre pecador, alejado de Dios, lo que le espera, la ira de Dios. Pero ahora va a venir la parte más linda, se podría decir, porque la verdad que no gusta mucho lo que acabo de decir, acusar de que son pecadores, la verdad que debe ser muy chocante, pero es la verdad del Evangelio. Es la verdad del Evangelio porque usted no puede buscar un Salvador, no puede aceptar un Salvador si no lo necesita. O sea, si usted no se ve pecador, si no se ve perdido, usted nunca va a precisar un Salvador. Entonces la verdad del Evangelio es esto: el hombre ha pecado, está separado de Dios, por ende necesita un Salvador. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Es como la buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? La mala noticia era esa: el hombre está separado de Dios por su naturaleza. Pero la buena noticia es que Dios es rico en misericordia, dice la Biblia. Y dice estas palabras: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y acá hay una, entre paréntesis, dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, la condición del hombre: perdida, pecador, separado de Dios. Pero es interesante acá el contraste que hace. Ahí aparece un pero, ¿no? Pero Dios es rico en misericordia. O sea, Dios es un Dios de amor, Dios es rico en misericordia, Dios se ha preocupado por el hombre. No tenía por qué. Pero lo interesante de esto es que Dios demuestra quién es. O sea, Él no está pagando según lo que nosotros merecemos, sino está actuando conforme a lo que Él es. La Biblia dice que Él es amor. La Biblia dice que Él es rico en misericordia. Entonces, Dios es quien tiende el puente, Dios es quien vino en la persona de Jesucristo a salvar la humanidad. Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice que en Cristo. Y esto es algo también muy importante. No sé si usted ha escuchado, pero la frase: todos los caminos llegan a Roma. Todos los caminos llegan a Roma. No importa, yo creo a mi manera, mientras yo crea en un Dios, voy a ser salvo. Entonces, pero la Biblia dice: no, esto es mentira. O sea, ¿cuál es la verdad? Jesús lo dijo: yo soy el camino, un solo camino. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Sí? El camino cristiano es totalmente, exclusivo. Es solamente un camino, una verdad, una vida eterna. ¿Y cuál es? Por medio de Cristo. Entonces Dios, Padre, a todo el plan de salvación en la Trinidad se ha gestado, en la Trinidad, pero es por medio del Hijo que nosotros podemos tener vida. Entonces nosotros cuando vemos acá es que la obra de Dios a nuestro favor es hecha a través de Cristo. Es hecha a través de Cristo. Y este pasaje nos dice que con Cristo nos dio vida, con Cristo nos resucitó y con Cristo nos hizo sentar. Que nos dio vida. Esto es muy sencillo. Dice así, miren, le voy a leer algunos pasajes bíblicos que recalcan esta verdad. O sea que solamente puedo tener vida eterna a través del Hijo de Dios, Jesucristo. Dice así, el que tiene, 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sencillo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que no lo tiene, no tiene la vida. Otro pasaje. Como decía recién, yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otro. Dice, y esta es la vida eterna. Está hablando Cristo acá también.
Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, dice, al Padre, ¿no? Que conozcan al Padre. Dice, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. No hay vida eterna fuera de Cristo. No hay vida eterna fuera de la cruz de Cristo. Y otro más. Hay un testimonio de Juan muy lindo en la primera carta que dice que él da testimonio, que él habitó, o sea, él estuvo ahí en presencia del verbo de vida, así lo llama. Y también Juan, en el capítulo 20 de su Evangelio, versículo 30-31, dice que él escribió todo el Evangelio, todo lo que escribió fue para que nosotros podamos conocer a Cristo, por medio de la Escritura. O sea, la Escritura es quien da testimonio de Cristo. Y esto no es solo el Nuevo Testamento, sino el Antiguo. Esto es impresionante, pero el Antiguo Testamento se cumplieron muchas profecías exactamente en la persona de Cristo. Y eso nadie lo puede negar. Eso es obra de Dios. Entonces, ¿usted cree o no cree? ¿Bien? Entonces nos resucitó, dice. Anteriormente estamos viendo que nosotros estamos muertos en nuestro delito y pecado. Espiritualmente vivo físicamente, pero espiritualmente muerto, sin tener una relación con Dios. Pero dice que en Cristo nos resucitó. Por medio de Cristo es que nosotros volvemos a tener una relación con Dios. Por medio de Cristo es que esa relación que se había perdido en el huerto del Edén vuelve a ser una con el Padre. ¿Sí? Así que es por medio de Cristo. Y otra cosa, esto es muy importante. Dice, con Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Esto es sencillo. Dios había preparado su obra desde antes de la fundación del mundo. O sea, a Dios nadie lo agarra por sorpresa, ni el pecado, ni nada. Dios ya tenía todo, o sea, todo planeado, el plan de salvación. Entonces, lo bueno de todo esto es que ya está hecho. Cristo vino, murió en la cruz, derramó su sangre por los pecadores. Quien recibe a Cristo, quien es limpio por la sangre de Cristo, es salvo. Y dice que Él hoy está sentado a la diestra del Padre, simplemente esperando que se cumplan los tiempos de Dios. Entonces le voy a leer algunos pasajes muy rápidamente de esto, ¿no? O sea que la obra está hecha. Por eso este mensaje es un mensaje de gracia. El Evangelio es un mensaje de gracia. No es una religión, no es hacer cosas, no es ponerte a hacer esto, aquello. No. Cristo ya lo hizo todo. Vení a Cristo, sé salvo. Él pagó el precio. La obra está completa, la obra está efectuada. En las últimas palabras que dijo, consumado es, todo está hecho, todo está hecho. Entonces, ver algunos pasajes, por ejemplo. Miren, hay una profecía muy interesante en el Antiguo Testamento que se encuentra en el Salmo 110, versículo 1, y dice así: Jehová dijo a mi Señor, o sea, Dios Padre dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Es lo que estamos viendo hoy. Cristo hizo toda la obra, murió en la cruz, resucitó con gran poder y hoy está a la diestra del Padre. Está esperando simplemente que se cumplan los tiempos para que Dios ponga, dice, a sus enemigos por estrado a sus pies. Entonces le voy a leer rápidamente, el tiempo se va muy rápido. Miren esto, la obra de Cristo. Miren cómo es la obra de Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren esto. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, acá este pasaje es impresionante, nos describe totalmente la obra de Cristo, siendo en forma de Dios. Él es Dios. Él se humilló, dice, dejó su forma, se humilló, vino al encuentro del hombre, dice, tomando forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, o sea, hasta la muerte de cruz, dice. Él hizo la obra completa, se humilló,
muerte de cruz, pero Él resucitó, dice. Resucitó, dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio. Y acá este pasaje nos dice muy claramente, un día se va a doblar toda rodilla, toda rodilla. Creo que alguno, por lo menos lo que hemos conocido a Dios, la vamos a doblar voluntariamente. Hoy ya la tenemos doblada frente a Dios. Pero los que son hoy reacios, los que están negando a Dios, o sea, va a ser doblada a la fuerza, se puede decir. Entonces, ya terminando, queremos pasar un videito de una actividad que se hizo acá. Ya el último punto entonces es que Dios hace todo para su gloria. O sea, esto es muy importante para el hombre. Estimado televidente, el hombre ha sido hecho para Dios. Y usted no va a conseguir la felicidad, ni la tranquilidad, ni la paz, ni póngale el nombre que usted quiere, fuera de Dios. Podrá por un momento llenar ese vacío que usted tiene, tal vez con alguna riqueza, tal vez con algún amor, tal vez póngale el nombre que quiera, pero solamente en Cristo está la plenitud. ¿Sí? Nosotros fuimos hechos para Dios, para su gloria, para llevar gloria a su nombre. Nosotros fuimos hechos para Dios. Y como dice toda la Escritura, Dios es Dios y a Él sea la gloria. Nosotros simplemente recibimos su bendición. Entonces, fuimos hechos para Él. Y bueno, ya terminando, ¿no? Lo importante de esto, la salvación no se gana por obras. No es que yo llego al cielo por hacer las cosas bien. No, eso es una gran mentira. De todas las religiones seguramente. Que yo tengo que hacer cosas para ser salvo. Mentira. Yo por más cosas buenas que haga, dice la Biblia, son trapo de inmundicia delante de un Dios santo. Yo por más que me esfuerce, ¿cómo le voy a presentar mi obra a un Dios que es perfecto? Va a decir, esa obra no son perfectas. Son trapo de inmundicia, dice la Biblia, delante mío. Y esos trapos de inmundicia, ¿saben lo que eran en la antigüedad? Eran los adherentes, se podría decir, de las mujeres de antes. Trapo de inmundicia. Entonces, las buenas obras de nosotros, que nosotros pensamos que son buenas, delante de Dios son trapo de inmundicia. Dios solamente nos alcanza por medio de su gracia, por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Es el único camino que el hombre tiene para llegar a Dios. No hay otro camino. Y ese es el mensaje. Entonces, redondeando, estamos muertos espiritualmente, ajenos a las cosas de Dios, siguiendo la corriente de este mundo, andando nuestro propio deleite de la carne, en todo eso que nombramos, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Nos dio vida, nos resucitó en Cristo y nos hizo sentar. Una obra que está completa. Así que el Señor te dice, ven a mí, sé salvo, por gracia. Y en ese momento que vos experimentás esa salvación, vas a ser una nueva criatura, con la simiente de Dios en tu vida, con el Espíritu Santo de Dios en tu vida, y vas a empezar a caminar con Dios, con Cristo. Y ahí vas a ser una nueva criatura, y ahí sí, va a ser para buenas obras. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por este tiempo, como siempre decimos. Gracias por el tiempo acá del canal. Gracias por el tiempo de usted, televidente. Y bueno, lo dejamos con un video que pasó acá en Mercedes, estas semanas pasadas fueron. Y bueno, como siempre decimos, un gusto. Que tenga una buena semana. Bueno. Acá. Mío. En la mañana despierto, y veo el sol brillar. Jesús, tu amor es tan grande. ¡Pampa y cielo! ¡Dale! ¡Acá! Eres todo para mí. En Dios soy feliz. En Dios soy feliz. Ya está, le tenemos que enseñar la canción. Nací de nuevo, cambio en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Van a guardar el secreto, ¿verdad?
para que el que no la conoce la pueda aprender. Pero lo más importante es que Jesús vino por vos y por mí, para que podamos tener el perdón de nuestros pecados. Se van a llevar una invitación que dice todos los detalles, como que empezamos el domingo 3. Darme gozo para darme paz. 14. Gracias, ¿ah? 1, 2, 3. Y ahora, despacito, vamos a salir. Nada para sacarnos una foto, despacito.